Qué buenas fresas. Aproximadamente el 11% de la población costarricense tiene diabetes. Eso en lo público y no sabemos en lo privado. Pero también hay muchos mitos. Hoy vamos a hacer un falso y verdadero, un falso y cierto de los mitos sobre la diabetes. Hoy tenemos a la doctora Tania Vargas que nos ofrece una guía de esto. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Hacemos un falso y verdadero entonces? Claro que sí, hagámoslo. Doctora, a ver, ¿cierto o falso? La diabetes es incurable y no se mejora. Falso. ¿Por qué? Porque los pacientes, la mayoría, primero para comenzar hay dos, se divide en dos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Okay. La 1 tiene un componente genético importante, entonces se da más en niños y en adolescentes. Cuando uno ve a los pequeñitos que se inyectan insulina es porque por alguna razón, gracias a Dios, se diagnosticó tempranamente que ellos tenían un problema. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 2? Esa es la que podemos cambiar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestros hábitos diarios. Porque comemos demasiados carbohidratos, porque no implementamos las proteínas en nuestra dieta, porque estamos llenos de comidas procesadas, porque es más fácil que cocinar, ¿verdad? Claro. Eso es. Doctora, hay mucha gente que dice, no, vamos a poner un alto del camino y salieron de la diabetes, pero ¿en qué momento ya es irreversible? Llega un momento, por ejemplo, que la funcionabilidad de la célula no hay. Entonces, usted puede hacer dietas, pero usted ve a esos pacientes que llegan a su consulta y usted comienza con una guía alimenticia, con el tratamiento, y usted dice, no. Entonces, hay parámetros para poder medir eso, ¿verdad? Y cuando esos parámetros no mejoran, entonces usted se da cuenta que realmente esos pacientes sí necesitan insulina y no hay forma de nosotros volver atrás. Pero un buen control de la diabetes, aunque usted sea diabético, hace la diferencia, porque eso quiere decir que vas a tener una calidad de vida mejor con los años. Doctora, esto está bonito. Vamos con la 2. ¿La genética es la causa principal de la diabetes? No, porque la diabetes que yo le dije es falso. Porque la diabetes que yo le dije que tenemos con mayor frecuencia la 2, entonces nosotros la podemos cambiar. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos alimenticios, nuestros días tan ajetreados, que son 12 horas de trabajo, no cocinamos bien, comemos demasiada comida procesada, alta en carbohidratos y azúcares, y eso es lo que hace que nosotros lleguemos a niveles que haya muchísima población que todavía no está diagnosticada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen mucha sed, mucha hambre, ¿verdad? Y muchas ganas de orinar. Y ellos no saben que esos son los síntomas de una diabetes. Lo ven como, es que tomé mucha agua. Y entonces, hasta que se llegan a revisar o llegan con una infección al hospital, nos damos cuenta que tienen diabetes. Entonces, esas son las personas que nosotros de verdad podemos revertir, que a pesar de que tengamos una herencia familiar, podemos cambiarle la vida a esos pacientes. Doctora, ¿cierto o falso? Lo mejor para controlar la diabetes es ser vegetariano. Es falso, completamente. Ok. Lo mejor para controlar la diabetes son las proteínas, y entre ellas tenemos una proteína que es buenísima, que es el pollo, que es muy magro. Entonces, la carne, los pescados, ¿verdad? Entonces, lo ideal es incentivar a la población a que coma bastantes vegetales, ¿verdad? Bastante ensalada, que es rica en fibras. Entonces, cuando nosotros vamos a alimentarnos, si nosotros ingerimos nuestras ensaladas antes, eso tiene mucha fibra, entonces la cantidad de carbohidratos que absorbemos es muy poco, y la proteína aporta mucha saciedad. Entonces eso es lo que pasa, a veces los pacientes no comen adecuadamente y sienten hambre y comen más de lo que necesitan. Doctora, ¿cierto o falso? El páncreas ya no funciona, entonces le metemos insulina. No, porque por eso hablamos de que es muy importante diagnosticar en qué tipo de diabetes tiene la persona, ¿verdad? En qué estado está, porque entonces no necesariamente esos pacientes resuelven con insulina. Yo siento que lo primero que tenemos que hacer y es incentivar a la población a hacer un cambio de vida, a hacer ejercicio, a comer bien, a comer mucha proteína, mucho vegetal, y entonces esto nos va a ayudar de verdad, pero tomar un cambio de vida, porque por eso están los medicamentos, porque la gente no quiere cambiar la vida. Entonces yo sí incito a que la gente que de verdad quiera cambiar su vida, se puede, y podemos cambiar y revertir esos niveles de azúcares altos. Doctora, ¿falso o cierto? ¿Solo las personas gordas tienen diabetes? Falso. Hay muchísimos flacos que tienen diabetes, y es lo que vamos. Podemos ser delgados y tal vez no tengamos un gen de la obesidad, ¿verdad? Y entonces siempre, pero somos delgados,
somos gorditos con lo que comemos, aunque seamos flacos, porque son personas que se alimentan muy mal. Entonces llegan, o también no hay una que otra que tenga un componente ahí que esté tirando cuando son pacientes juveniles a una diabetes tipo 1, ¿verdad? Que generalmente son en niños y adolescentes, pero esto tenemos que realmente en la consulta diagnosticarlo para llegar a eso. ¿Falso o cierto, doctora? El peor carbohidrato para la energía es el azúcar. El peor carbohidrato para la energía es cierto. ¿Por qué? Porque el azúcar no necesariamente es el mejor carbohidrato para la energía. Tenemos cosas naturales, ¿como qué? Como la papa. Pero ¿qué pasa con esa papa? Si nosotros la hacemos al horno o la ponemos a hervir y le dejamos esa cascarita, tiene esa fibra, y es lo que yo digo, tenemos un alimento de carbohidratos cargado de energía, pero que esa fibra nos ayuda a que cuando entre en nuestro cuerpo la cantidad de carbohidratos sea menor. ¿Cierto o falso? La peor fruta para el azúcar es la uva y la mejor es la manzana verde. Claro que sí, y le voy a explicar por qué. Es cierto, o sea, la peor es la uva, y entonces la gente va a decir, pero no, hay frutas con un índice glicémico muy alto, como la papaya, como la sandía. ¿Por qué la uva? Porque como es tan pequeñita, cuando la ponemos en una taza, porque no solo nos comemos una, sino un montón, entonces la cantidad de carbohidratos que hace esa tacita es más si yo hiciera una tacita de papaya o de piña o de sandía. Entonces es por eso que es la peor. Y la mejor es la manzana verde, por supuesto. ¿Por qué? Porque es rica en fibra y baja en azúcares. Entonces nos ayuda muchísimo a tener una buena alimentación, más en las personas diabéticas. Wendy nos pregunta en nuestro Facebook Live, si la glicosilada está en 6.9, ¿puede volver a subir? Claro que sí puede volver a subir, porque todo depende de la alimentación de los pacientes. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Que es importante para que los pacientes entiendan, y los televidentes. Es una glicemia, digámosle, que se hace, pero que nos dice cómo es ese azúcar en los 3 meses del paciente. Entonces, cuando nosotros vemos que eso está alto, nosotros vemos un azúcar que nos llega en 100, ¿verdad?, en ayunas, pero vemos que la glicosilada está alta, decimos, no, nos está mintiendo, este paciente no está haciendo una dieta adecuada en su casa, y entonces por eso es que estas infecciones no se curan, o por eso tiene estos problemas de salud que no mejoran, ¿verdad? Doctora, hablando un poquito de la población costarricense, el 11% tiene diabetes. 11%, quiere decir que es 500.000 de personas aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede? Que es lo que yo te contaba. ¿Cómo sabemos y cómo monitoreamos al sector privado? Hay muchos de estos pacientes que están con endocrinólogos, que están con médicos generales, con médicos regenerativos, y nosotros no tenemos una tabla para medir y saber cuánto más de la población está afectada. Entonces, es muy importante que se creen estos espacios para fomentar que realmente nosotros somos los que tenemos la decisión de cambiar nuestra vida, ¿verdad? Doctora Tania Vargas, le agradezco mucho su visita. Muchas gracias, muy amable. Buen día, un placer. Mi querido Rafael Pérez.